a nuestra clase de mates, donde hoy vamos a aprender a trabajar, o más bien a conocer, algo más sobre números decimales. ¿Preparados? Pues comenzamos ya. Si nosotros tenemos como referencia nuestra recta real de números y situamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el -1, nos daríamos cuenta que si nosotros queremos representar el número 1,5, este número, que no es un número entero, es un número decimal, puesto que lo reconocemos rápidamente porque aparece con una comita, ¿vale? Se encuentra comprendido entre el 1 y el 2, que son dos números enteros. Este número 1,5 tiene a 1 como parte entera y a 0,5 como parte decimal. Bien, pues vamos a ver a continuación que la parte decimal representa una cantidad siempre menor que la unidad y sus órdenes de unidades tienen la misma estructura que los de la parte entera. Una unidad de cualquier orden de magnitud siempre se divide en 10 unidades de orden inmediatamente inferior. Así, una unidad sería igual a 10 décimas. Una décima sería igual a 10 centésimas. Y una centésima sería igual a 10 milésimas. Si ahora pasamos de décimas a la siguiente unidad de orden inferior, estaríamos hablando de las centésimas, puesto que una décima son 10 centésimas, 10 décimas serán 100 centésimas y a su vez 1000 milésimas. Una décima equivale a 10 centésimas y a su vez a 100 milésimas. Y por último, una centésima se puede descomponer en 10 milésimas. Cuando nosotros tenemos un número decimal y queremos descomponerlo, por ejemplo, 27,458, este número lo podríamos expresar de la forma que os voy a indicar a continuación. 27 sería la parte entera, la coma, y a continuación tenemos 458. Pues bien, 27,458 sería igual a 20 más 7 más 0,4 más 0,05 más 0,008. Y lo que es lo mismo, 20 más 7 más. Ahora, estos números decimales los vamos a expresar en forma de fracción. Por lo tanto, vamos a hablar a continuación de los tipos o clases de números decimales que se nos pueden presentar. Muy bien, pues empezaremos por hablar de este primer tipo de número que hemos visto aquí, aquí y aquí, que se llamarían decimales exactos. Cuando un número es decimal exacto,
Pues muy bien. Si tenemos como referencia ese 0,4 que hemos visto anteriormente, ese 0,5, ese 0,05, perdón, y ese 0,008, nos daríamos cuenta que estos números tienen un número finito de cifras decimales. Por lo tanto, esa sería su primera característica, que poseen un número finito o un número limitado de cifras decimales. Bien, este número, o 0,4, o 0,05, o 0,008, se puede expresar en forma de fracción, que lo vamos a ver a continuación. Pero antes hablaremos de otro tipo de número decimal que no tiene un número limitado de cifras decimales. Son los números decimales periódicos. Bien, estos números decimales tienen infinitas cifras decimales. Infinitas cifras decimales. Por lo tanto, a la hora de escribirlo, tenemos que utilizar ciertas abreviaturas, simbolismos, para no estar escribiendo el número de un modo infinito, puesto que no dejaríamos nunca de escribir ese número. Y dentro de los números decimales periódicos tenemos a su vez dos tipos. Un tipo serían los decimales periódicos puros, cuya característica principal es que el periodo, es decir, los números que se repiten detrás de la coma, están justamente detrás de la coma. Por ejemplo, 2,44444, así infinitamente. Este número lo podemos expresar de la siguiente forma: 2,4, le ponemos un gorrito y este número, esta parte sería el periodo. Si os dais cuenta, detrás de la coma aparecen el mismo número, 444, que se repite indefinidamente. Por lo tanto, este número sería decimal periódico puro. Bien, otro número que podríamos analizar, 6,272727. Si os dais cuenta, este número también es decimal periódico puro, tiene infinitas cifras decimales, pero en este caso nos damos cuenta que es el 27 el que se va repitiendo detrás de la coma. Por lo tanto, de forma abreviada lo pondríamos como 6,27. Este es el periodo y el número también sería decimal periódico puro. Pasamos a continuación a un nuevo tipo de números decimales periódicos, pero en este caso mixtos. ¿Cuándo un número es decimal periódico mixto? Cuando la parte periódica se repite, pero no inmediatamente detrás de la coma. Veámoslo con un ejemplo. 7,055555. En este caso tenemos el periodo que está posterior a una cifra que aparece en medio entre la coma y lo que sería el periodo. Este número, de forma abreviada, lo podemos expresar como 7,05. Aquí pondríamos el gorrito. 5 sería el periodo. Tenemos 7, que sería la parte entera, como hemos hablado anteriormente, parte entera.
y este 0 de aquí sería el anteperiodo. El anteperiodo es la parte que se encuentra inmediatamente delante del periodo. Otro ejemplo de número decimal periódico mixto podría ser 8,01545454 indefinidamente. Si nos damos cuenta, aparece el periodo aquí, que sería 54, y el número lo podríamos poner de forma abreviada como 8,0154 es el periodo que se va repitiendo. Aquí tenemos el anteperiodo y 8 sería la parte entera. Y por último, hablaríamos de otro tipo de números decimales. Son aquellos que son decimales, pero no exactos y no periódicos. Muy bien, pues dentro de los decimales que no son exactos y no son periódicos, tendríamos a los irracionales. Esos números se caracterizan porque tienen infinitas cifras decimales, igual que los que habíamos visto anteriormente, que no se repiten de un modo periódico. Muy bien, pues un ejemplo de número podría ser el 4,2817654,3. Este número no tiene periodo, no hay cifras que se vayan repitiendo de una forma secuencial o periódica. Otro número, raíz de 2. 1,4124135. Otro número decimal que no es exacto y que no es periódico, que sería un número decimal irracional. Bueno, pues lo último que vamos a hacer es expresar en forma de fracción. Un número decimal exacto. Un número que tiene un número de cifras decimales finito. Bien, pues anteriormente en el ejercicio nos habíamos dejado varios números y voy a recordarlos y a rescatarlos. Los tenía en la explicación de la descomposición de este número, que eran 0,4, 0,05 y 0,008. Pues muy bien, voy a expresar esos números en forma de fracción. 0,4, 0,4, 0,05 y 0,008. Bien, para expresar un número decimal en forma de fracción, lo que tengo que tener en cuenta es que ese número se puede expresar como un cociente. Y ese cociente sería el número, consideramos el número al que le hemos quitado tanto la parte entera como toda la parte decimal previa y lo dividimos. En este caso sabíamos que 0,4 estamos hablando del orden de magnitud de las décimas. 0,05 estábamos hablando del orden de magnitud de las centésimas. 0,008 hablamos de orden de magnitud de las milésimas. Por lo tanto,
0,4 se puede poner como 4 partido de 10. 0,05 se puede poner como 5 partido entre 100. Y 0,008 se puede poner como 8 partido entre 1000. Estaríamos hablando de una fracción de la unidad. En este caso tenemos 0,4 unidades tenemos 0,05 unidades y tenemos 0,008 unidades, que equivaldrían a 4 décimas en el primer caso, 0,05 unidades equivaldrían a 5 centésimas y por último 0,008 que equivaldrían a 8 milésimas. Si observamos, hemos podido expresar en primer lugar el número decimal en forma de fracción. Lo que a mí me interesa cada vez que me pidan expresar un número decimal en forma de fracción es poder dejarlo como hemos visto aquí. Pues con esta clase hemos dado por cumplido el objetivo de poder expresar y conocer más acerca de números decimales, de clasificar los números decimales y de expresar en forma de fracción ciertos números decimales. Espero que hayáis disfrutado mucho con esta clase y nos vemos en la siguiente explicación. ¡Hasta pronto!